Estamos a punto de embarcarnos en nuestro estudio de 2 Corintios, capítulo 3, en un estudio muy importante. Comenzando en el versículo 6 de este capítulo y hasta el final del capítulo, vamos a estar estudiando la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto. Ahora, quiero decirle algunas cosas esta mañana que quiero que entienda como material preliminar para este mensaje y esta serie en la que vamos a estar involucrados en este capítulo. Esta es una de las secciones más difíciles, si no es que la más difícil, en 2 Corintios. Difícil de interpretar, difícil de entender, a menos de que se entregue con cierta devoción a su estudio. Al mismo tiempo, como es con frecuencia el caso, la dificultad, cuando es quitada, va a dar lugar a la profundidad más grande de esta epístola. Esta sección en particular es profunda, es presentada de manera brillante por Pablo, es amplia y profunda en su impacto, y además no permanece sola. Esta porción en particular de las Escrituras tiene ramificaciones amplias a lo largo de la Biblia entera. Es uno de esos pasajes parteaguas que influencia en toda dirección. Entender el corazón de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es entender la ley de Moisés y el Evangelio. Es una sección profunda y estratégica de las Escrituras. Ahora, también es inmensamente pertinente y sumamente aplicable al escenario en el que nos encontramos en la iglesia evangélica en Estados Unidos de Norteamérica en la actualidad. Yo me atrevería a decir que, a primera vista, si alguno de ustedes leyera esto, quizás estarían algo confundidos por todo versículo, porque demanda algo de estudio y discernimiento y profundidad y estudio concienzudo para entenderlo. Y aun cuando quizás haya hecho eso, podría estarse rascando la cabeza y decir, bueno, eso todo es bueno y está muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con el punto en el que estoy en la actualidad de la iglesia, en esta parte en particular del mundo, en este tiempo en particular? Y simplemente le quiero decir que se relaciona, como verá usted en esta mañana y a lo largo de la serie, de maneras muy específicas. Voy a explicar a detalle este texto un poco, como sé que ocasionalmente se sabe que lo hago a lo largo de los años. No voy a apurarme porque quiero que lo entienda. Es fundamental. Y un mensaje necesariamente va a edificar sobre el anterior y no voy a poder regresar y restablecer el cimiento cada semana. Entonces, si usted realmente va a entender esto y usted va a llegar a entender las implicaciones tremendas de impacto de esto, lo primero que necesita hacer es venir el domingo, porque va a ser muy difícil si usted no estuvo aquí, el poder entender y poder retomar lo que explicamos el domingo anterior, poderlo entender la siguiente semana. Entonces, quiero que sea fiel, quiero que piense y quiero que siga con cuidado estas verdades, no solo para poder entender, sino por lo que ese entendimiento va a significar para usted y para nuestra iglesia y para la causa de Cristo. Voy a ir tan lento y tan concienzudamente, de manera tan detallada como pueda, conforme explico los detalles de este texto. Este es un pasaje de las Escrituras que he estado esperando a lo largo de estos tantos años para predicar finalmente, y no voy a apurarme para terminarlo. Voy a escucharme más como maestro que como predicador, me voy a oír más como profesor que como pastor, y quizás esto se pueda sentir más como salón de clases que un servicio de iglesia. Y al principio quizás pueda sentirse más preparado que motivado y pueda sentir que es más teológico que práctico, pero sea paciente. Esta es una parte muy importante de las Escrituras. Ahora esa fue la introducción a la introducción. Aquí viene la introducción. El entendimiento apropiado de la iglesia cristiana y del ministro cristiano ha sido nublado severamente por el sistema eclesiástico y ceremonial sacramental de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia griega ortodoxa y los grupos protestantes ritualistas. El evangelio puro, verdadero, claro del nuevo pacto, la fe cristiana auténtica
ha sido amenazada severamente por parte del catolicismo romano, el ortodoxismo griego y el ceremonialismo protestante, el ritualismo de la iglesia elevada. De hecho, fue esa batalla misma lo que llevó a la Reforma. Cuando los evangélicos verdaderos se separaron a sí mismos del ceremonialismo, ritualismo, sacerdotalismo o sacramentalismo, como es llamado, en donde la iglesia se convierte en un reemplazo de Cristo, al cual usted está apegado mediante ceremonia externa, ritual, sacramento, función sacerdotal. La iglesia se convierte en un reemplazo de Cristo, haciendo un lado al Cristo verdadero, y la gente tiene un contacto, una conexión con la iglesia mediante medios mecánicos en lugar de una conexión con el Dios vivo mediante Cristo, y muchos de ustedes entienden esto. Yo me atrevería a decir que probablemente el 50% de la gente que es parte de Grace Community Church fueron salvados de un trasfondo católico romano o algún otro tipo de trasfondo sacramental. La mayoría de ellos de un trasfondo católico romano. Los servicios de la iglesia son ritualistas, son ceremoniales, son mecánicos y son externos. Los ministros son vistos como funcionarios, el clero, sacerdotes, que están haciendo algunas cosas físicas y están involucrados en algunas rutinas físicas, cumpliendo con ciertos rituales físicos. Esta no es la realidad del cristianismo auténtico, en donde el servicio de la iglesia es adoración verdadera, espiritual, del corazón, y donde los ministros son sacerdotes y el clero, pero son profetas y heraldos y siervos y pastores y maestros. Y la distinción entre ambos es tan grande como la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en las Escrituras. La religión sacramental siempre ha sido vista en el cristianismo histórico ortodoxo como una herejía mortal, y es una herejía que ha plagado de manera incansable a la iglesia desde la época oscura. La ceremonia externa en lugar de la adoración interna. Un reemplazo de Cristo en lugar del Cristo real. Ritual impersonal en lugar de la salvación personal. Ceremonias y sacramentos como medios de gracia en lugar de ser símbolos de gracia. Todo eso dio lugar a la Reforma Protestante. Los ministros no son vistos en fe cristiana auténtica como hombres de rango exaltado eclesiástico, quienes administran ceremonias, sino que más bien los ministros en la fe cristiana verdadera son hombres que ven el rostro de Dios y oyen su voz y salen de su presencia a hablarle a su pueblo. Y amados, les quiero decir que la iglesia necesita estar en contra de la corrupción sacramental del cristianismo verdadero en la actualidad, como siempre lo ha resistido, y eso es exactamente lo que usted va a ver a Pablo hacer en este capítulo. Él no está en contra de un sacramentalismo en la forma en la que lo vemos en la actualidad. En el catolicismo romano, o en la ortodoxia griega, o digamos, el protestantismo episcopal de la iglesia elevada, él no está en contra de ese tipo de ceremonialismo, sino que más bien está en contra del ceremonialismo original que plagó a la iglesia, y eso fue el judaísmo, pero realmente es el mismo tipo de problema. El pasaje que tenemos frente a nosotros es una provisión maravillosa y rica para ayudarnos a pensar con claridad acerca de este asunto de divorciar la fe cristiana verdadera del ceremonialismo, de la ilusión engañosa y condenadora y herejía que de alguna manera usted puede tener una relación correcta con Dios mediante algún medio externo. Pablo, en el momento en el que escribe esto, estaba enfrentando la plaga devastadora del ceremonialismo y estaba infiltrándose en la fe cristiana, en la forma de los judaizantes que estaban promoviendo las ceremonias mosaicas como componentes necesarios en la salvación, incluyendo la circuncisión física. Eran llamados el grupo de la circuncisión. Estaban aferrándose a la ceremonia, días de reposo, lunas nuevas, festividades, rituales. Estaban promoviendo esas ceremonias como medios de gracia, medios de bendición. Y de hecho, eso es precisamente lo que estamos enfrentando en la actualidad. Es sumamente amenazador para la pureza de la iglesia. Ilustración y punto que quizás usted ha escuchado, quizás no. Esta semana pasada recibí un documento que tenía ahí en mi escritorio de 25 páginas en extensión, escrito por una coalición de eruditos católicos romanos y líderes evangélicos bien conocidos, una afirmación de coalición entre evangélicos y católicos. Ahora, se habían reunidos para redactar una afirmación de cooperación y armonía y alianza entre los evangélicos auténticos y el catolicismo romano. El documento es un documento muy molesto, extremadamente preocupante. Dice cosas como esta: debemos reconocer como evangélicos
que los católicos romanos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Me gustaría que eso fuera verdad. Hay cristianos en la Iglesia Católica Romana, pero son la excepción. Fue más allá de eso para decir esto. Necesitamos confesar nuestro pecado, de intentar convertirlos, reconociendo que eso es pecado. Inclusive dijo esto: tenemos algunos desacuerdos, pero no podemos dejar que esos desacuerdos nos separen porque somos uno en Cristo. ¿Qué desacuerdos? Desacuerdos como este. Los católicos ven el bautizo como un medio de gracia. Nosotros vemos el bautizo como un símbolo de gracia. Allá hay una diferencia inmensa. El documento dice que no podemos dejar que esa diferencia separe nuestra unidad en Cristo. Si usted ve el bautizo como un medio de gracia, usted no está en Cristo, porque esa es una salvación por obras. El documento sigue así por 25 páginas, celebrando el hecho de que somos uno en Cristo, como católicos romanos y cristianos. El reemplazo de Cristo, mecánico, la iglesia ceremonial, ritual, siendo una y la misma con la iglesia verdadera, es algo aterrador, realmente aterrador. Es un ataque contra la reforma. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba enfrentando aquí. De hecho, usted va a encontrar que algunos de los líderes católicos romanos que están rogando por esta unificación, porque quieren absorber a todo mundo en su sistema, y están rogando por esta unificación en base a que el catolicismo es el único cristianismo verdadero, porque incluye en su sentido espiritual al nuevo pacto en su sentido formal y al antiguo pacto, y eso es verdad, antiguo pacto y nuevo pacto. Y cuando dicen eso, están mostrando que no entienden que el antiguo pacto se acabó y no hay lugar para las ceremonias y no hay lugar para los rituales que han cesado. Ahora, eso es precisamente lo que está en el trasfondo de este texto conforme Pablo escribe. Ahora, permítame darle algo de el cimiento para que podamos entender esto. Segunda de Corintios es la carta más personal de Pablo. Diríamos que en esta carta él es sumamente transparente. En el capítulo 6, él básicamente dice eso. Versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Honestidad absoluta. No he sido hipócrita, no he contenido nada, he dicho todo y he abierto mi corazón y soy absolutamente transparente. Ustedes están viendo la profundidad de mi alma. Esta es su carta que más revela de él. Usted siente la profundidad de su corazón más en esta carta que en cualquier otra carta que él escribió de todas las 13 en el Nuevo Testamento. No solo es que aquí Pablo lo vemos de la manera más honesta y transparente, y no solo aquí es cuando más se revela, sino que en segundo lugar esta carta fue escrita a la congregación que más provocó su afecto. No sé por qué, pero él tuvo un amor por esta congregación que era excepcional. Excepcional. Él los llama en 1 Corintios 4:14, hijos amados a quien él ha engendrado. En 2 Corintios capítulo 12, él dice, ustedes son hijos. Versículo 14, después en el 15, yo me gastaré gustosamente, esto es, voy a entregar todo lo que tengo y ser gastado, entregar mi vida por vuestras almas. Y si los amo más, ¿seré amado menos? Él les está diciendo, yo los amo más. ¿Es apropiado que yo los ame menos? Debido a que esta congregación produjo más afecto del corazón de Pablo que cualquier otra, tenían el potencial de lastimarlo con mayor profundidad, y así fue. Su corazón estuvo totalmente abierto para ellos, él estaba totalmente expuesto, fue totalmente transparente, y él los amó con un afecto más allá de cualquier otro, y lo lastimaron profundamente en el corazón. Debido a su amor fuerte hacia ellos, él genuinamente estaba triste, y a él le dolía el pecado de ellos, y ellos estaban en rebelión. Habían tantos problemas para que él se desanimara, amenazas y tramas en contra de su vida diariamente, y lo más probable es que él estaba sufriendo de una enfermedad casi fatal. La frase casi muerto de una u otra manera se repite a lo largo de esta carta. En el capítulo 4, versículo 8, él dice, estamos afligidos, perplejos, versículo 9, perseguidos, golpeados, versículo 10, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, versículo 11, siendo entregados constantemente a la muerte, versículo 12, la muerte opera en nosotros, capítulo 6, versículo 4, aflicciones, dificultades, golpes, encarcelamientos, tumultos, labores, falta de sueño, hambre, capítulo 7, versículo 5, conflictos afuera, temores adentro, capítulo 11, versículo 23, encarcelamientos, golpes sin número, en peligro de muerte, 5 veces recibiendo 39 azotes, 3 veces golpeado con varas, apedreado, habiendo naufragado una noche y un día en las profundidades, y todos los peligros que su vida soportó, labor, dificultades, noches de desvelo, hambre, sed,
sin alimento, expuestos, frío, y más allá de eso, lo peor de todo es la merimna, versículo 28, la merimna, la ansiedad de enfrentar a cristianos infieles. Esta iglesia había quebrantado su corazón 100 veces al día. Ellos estaban capacitados de una manera tan rica con dones espirituales. 1 Corintios 1:5 dice, 5 al 7, que habían recibido todo conocimiento, toda sabiduría, y no carecían de ningún don. Ellos estaban dotados de una manera tan eminente, estaban ubicados